Hola chicos, ¿cómo están? Buen día a todos. Por favor, confírmenme que se escucha. Buenos días. Buenos días. Espero que estén todos bien. Buenos días para todos. A ver. Vamos a ver. Ya, vamos a partir entonces. Antes de empezar, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que ya hemos visto la clase anterior. Algo que no haya quedado claro. La verdad que no sé si me he tomado demasiado tiempo en cada una de las explicaciones que hemos hecho, pero la verdad que estamos un poquito atrasados en relación al otro paralelo, así que voy a intentar avanzar un poquito más rápido el día de hoy, ¿ya? Así que si no hay consultas, vamos a partir inmediatamente. ¿Me parece? Entonces... Vamos a cerrar esto por acá. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a mirar, vamos a empezar a meternos con Java propiamente tal, ¿ya? Entonces, lo que hemos visto hasta las clases de la semana pasada fueron todos los conceptos básicos en relación con este nuevo paradigma de programación que es la orientación a objetos. Entonces, vamos a tomar cada uno de esos conceptos, además con los elementos propios del lenguaje, y ver cómo cada uno de ellos se ve reflejado en código Java. ¿Ok? Entonces, para eso primero tenemos que tener una breve introducción de cómo funciona Java. ¿Ok? Entonces, sin más dilación, comenzamos. Entonces, partamos explicando un poco qué fue lo que motivó la creación de este lenguaje. Antiguamente, el lenguaje que imperaba en el tema de codificación para programas de computadores era C, y luego fue su nueva versión que era C++, ¿cierto? Que agregaba algunas mejoras en cuanto al lenguaje. Sin embargo, existían varias problemáticas en cuanto al uso de este lenguaje de programación, entre los cuales, y aquellos que hayan trabajado en C o en C++ probablemente conocerán. Algunas de estas problemáticas era el uso de punteros, ¿ya? Que por lo general es un quebradero de cabezas para la gente que se encuentra por primera vez enfrentándose a un lenguaje de programación, el funcionamiento de estos. La asignación de memoria, el hecho de siempre estar pendiente de cuándo yo pedía memoria y cuándo esta memoria se liberaba, ¿ya? Y la herencia múltiple, ¿ya? Que como habíamos un poco comentado en la clase anterior, la verdad que a pesar de que pueda sonar como una ventaja el hecho de que yo pueda definir varias clases base y que de esas clases bases se hereden cosas, la verdad que genera muchos conflictos, y eso lo vamos a ver en su momento con más detalle, pero quédense con la idea de que la verdad puede traer muchos problemas el trabajar con herencia múltiple, ¿ok? Además de las cosas propiamente que se producían al momento de yo codificar o en C o en C++, estos problemas que se producían, habían otras cosas que no eran tan dependientes del lenguaje, como por ejemplo el hecho de que cada vez que yo escribía un código tenía que estar muy pendiente de cuál era el computador que yo estaba utilizando, es decir, cuál era el hardware de ese computador, cuál era el sistema operativo, incluso detalles como cuál era el sistema de ventanas. Por lo tanto, no solo había problemas en la forma que tenía el lenguaje de operar en sí mismo, sino que además había limitaciones también dadas por cómo yo tenía que programar, dado, por ejemplo, qué computador estaba utilizando, qué hardware estaba utilizando, qué sistema operativo se estaba utilizando. Si ustedes han tenido la oportunidad de codificar en C,
la verdad que pueden haber diferencias notorias en si tú programas, tú haces tu programa funcionando en un sistema operativo, por ejemplo, Linux o Unix, a si tú lo haces, por ejemplo, que funcione en un sistema operativo Mac o que funcione en un sistema operativo Windows. La verdad que pueden haber diferencias importantes en cuanto a cómo tú tienes que codificar, cuáles son las bibliotecas que tienes que utilizar, etcétera. ¿Ya? Una pequeña observación que aparece acá es que la verdad que en el año que aparece Java, que fue en el año 1995, no existía el entorno de desarrollo Qt, ya que es un entorno de desarrollo gráfico que trata de solventar todas estas problemáticas que acabamos de explicar para C++, ¿ya? Entonces en este tiempo no existía esa posibilidad. Por lo tanto, Java nace como una alternativa para tratar de solventar o disminuir estos problemas que estaban ocurriendo. ¿Ya? ¿Por qué tan cortito? Per- ¿Tan cortita? ¿Perdón? Excitador. Disculpen chicos, se escucha lo que están conversando. Si pueden mutear los micrófonos. Gracias. Entonces, como estábamos explicando, la verdad que implantar Java como lenguaje de programación trataba de solventar, de solucionar algunas de estas características problemáticas que teníamos al momento de programar en C o en C++. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad que, por ejemplo, el tema de los punteros, a pesar de que puede tener sus ventajas el trabajar a tan bajo nivel y tener tal manejo de la memoria en algunas ocasiones, la verdad que puede generar varias dificultades si uno no es suficientemente cuidadoso, ¿ya? Entonces, por supuesto, en la medida que tú vas aprendiendo más tópicos relacionados con la programación, la verdad que puedes terminar aprendiendo bastante bien el manejo puntero, pero no es menos cierto el hecho de que la verdad que puede generar dificultades, sobre todo a aquellos que están recién aprendiendo a programar, ¿ya? Java tiene inicialmente 8 tipos de datos básicos, entre los cuales se cuentan, por supuesto, los enteros, flotantes, caracteres, etc. Mientras que cualquier otro tipo de dato que esté fuera de estos 8 tipos de datos básicos son manejados como objetos y son almacenados todos en memoria dinámica. ¿Ok? Para aquellos que hayan visto estos tópicos, ya sea en estructura de datos, a lo mejor en alguno de los ramos iniciales de programación, esto quiere decir que cada uno de los elementos que no pertenezca a los 8 tipos de datos básicos, siempre se van a almacenar en el heap, ¿ya? Salvo algunas excepciones que las vamos a ver en su momento, pero por default, todos los elementos se trabajan como objetos, siempre y cuando no sean estos 8 tipos de datos, 8 tipos de datos básicos, y se van a almacenar en la memoria dinámica, es decir, en el heap, ¿ya? Otra de las cosas interesantes que tiene Java es, a diferencia de lo que propone C o C++, que cuando tú trabajas con memoria dinámica en C o en C++, cada vez que tú solicitas memoria, tienes que estar preocupado de todo el proceso que implica liberar esa memoria, ¿ya? En Java no se pide al programador en ningún momento liberar la memoria, es decir, no existe el equivalente al free en Java. Es decir, toda la memoria solicitada se va a utilizar en el heap y no es el programador el encargado de liberarla, sino que es un proceso interno del lenguaje que se llama el garbage collector, el recolector de basura, el cual se va a encargar de hacer ¿cómo se llama? La liberación de la memoria utilizada que ya no esté en uso. ¿Ok? Y como dijimos también, Java evita la herencia múltiple, pero este concepto lo vamos a ver en bastante detalle en varias clases más. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho, veo una mano levantada, dame un segundo. Yo, profe, vaya a la Cuéntame, pestaña anterior. cuéntame. ¿Perdón? A la pestaña anterior, vaya. ¿Acá? Sí, que sé que el Java no pide al programador liberar la memoria, pero había entendido de que tampoco yo puedo manejar cuánta memoria usa el programa. Y en ese caso, Java permite al menos, ¿cómo decirlo? Manejar qué tanta memoria tiene alguna manera, o eso es aparte. La verdad que Java trata de ¿cómo se llama? A través
cómo decirlo, es menos flexible en el uso de la memoria de lo que tú puedes hacer en C o en C++. Por lo tanto, Ya. la verdad que tú no puedes manejar a ese nivel cuánta memoria vas a utilizar en Java, por lo menos con los elementos básicos del lenguaje que te ofrece. Así que la respuesta a eso es no, no se permite utilizando elementos básicos. La verdad que no sabría decirte ahora si hay alguna biblioteca externa que permita trabajar con eso. A lo mejor sería una buena pregunta que tratar, ¿ya? Si es que existe alguna posibilidad de manejar con más libertad la memoria, O ¿ya? sea, la optimización que se hace en Java es más de líneas, el número de líneas más que el uso de memoria. Exactamente, exactamente. Mm. También tienes que pensar que Java de todas maneras nace en una época en una época muy distinta a la que nació C o C++. Tú tienes que pensar que cuando nació C, que fueron varias décadas antes que Java, la capacidad y la memoria que poseían los computadores en esa época era muy pequeña, entonces realmente era un tema la liberación de memoria, el hecho de cómo tú podías optimizar el uso de memoria. Ya van a ser una época muy distinta en donde la verdad que la optimización de memoria se hace cada vez menos relevante. Y dado el hecho de que se hace menos relevante, solo para solventar algunos problemas muy particulares en los cuales sí pudiera ser necesario, la verdad que ya trata de omitirlos, al ser muy pocos en la época, y simplemente trata de mejorar ¿cómo se llama? La forma en que el programador tiene que codificar. Eso no impide, de todas maneras, que Java sí hace liberaciones de memoria, y es por eso donde nace el garbage collector, ¿ya? Que se supone que es un programa que está optimizado para, una vez que detecta una memoria que está tomada y que no está siendo utilizada, inmediatamente la libera, ¿ya? Sí, ahí Entonces, estoy mejor. ¿sí? Perfecto, No, sí, sí, ahí lo entendí. perfecto, listo, muchas gracias por la pregunta. Continuamos. Entonces, ya vimos algunos de los problemas que está tratando de solventar Java, pero habíamos comentado uno, que era que cuando tú estabas programando en C o en C++, tenías que estar muy pendiente de cuál era el sistema operativo, cuál era el hardware, ¿cierto?, que acompañaba al computador que estabas utilizando para programar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que propone Java? En vez de tener que codificar, hacer códigos distintos para cada sistema, ellos lo que crean es lo que se llama una máquina virtual. Una máquina virtual que es la Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es un programita que se instala en tu sistema operativo y que lo que hace simplemente es traspasar un código a un lenguaje que pueda entender tu computador. ¿Ok? Eso es lo que hace la máquina virtual de Java. Entonces, en cada uno de los computadores que tú quieras utilizar Java, simplemente tienes que instalar esta máquina virtual, que es un programa que viene dentro del set de cosas que provee Java. Y solo por el hecho de instalar este programita, cualquier programa que tú hayas codificado en Java va a funcionar en ese computador. ¿Ok? Entonces, tú puedes, por ejemplo, programar en tu sistema operativo Windows y simplemente basta con instalar la máquina virtual en un sistema operativo Linux para que exactamente el mismo código funcione en Linux o en Mac, si fuera el caso de Mac. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes no conocen mucho el concepto de máquina virtual, la verdad que a lo mejor son más están más familiarizados, por ejemplo, con el concepto de emuladores, ¿ya? Un emulador es una especie de máquina virtual para consolas de videojuegos, en donde yo espero que todos y cada uno de los que están acá hayan ocupado emuladores solamente con juegos originales, me imagino. Entonces, un emulador lo que hace es emular virtualmente, ¿ya? Cómo debería funcionar una consola de videojuegos, ¿ya? Entonces, la máquina virtual de Java lo que hace es emular un entorno donde Java un entorno donde se toma código Java y se traspasa a tu sistema operativo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también existen algunos otros programas, esto no estoy muy seguro si alguno de ustedes lo ha revisado, pero es bueno mencionarlo.
que también existen especies de emuladores de PC dentro de un PC. Programas como, por ejemplo, VMware o VirtualBox son programas que lo que hacen es emular el comportamiento de un computador dentro de tu computador. Entonces, tú instalando un programa como VirtualBox te permite instalar un sistema operativo Linux, por ejemplo, dentro de tu entorno Windows, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, este es el trabajo que realiza la máquina virtual. Tomar un código Java, o un código intermedio, que es lo que vamos a ver un poquito más en unas diapos más, y lo traspasa a un código que tu computador, con tu hardware y con tu sistema operativo pueda entender. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera. ¿Cómo se llama? El código que tú generas en Java se transforma a un código intermedio que se llama el bytecode. ¿Ya? Ese bytecode como les digo, un código intermedio propietario de Java que se pasa a la Java Virtual Machine. ¿Ok? A la JVM. La JVM toma este bytecode y hace la traducción. Imagínense que es como un intérprete de lenguaje, ¿ya? Entonces, Java toma este código byte, ¿cierto? Este bytecode, y lo traduce a un lenguaje que tu sistema operativo con tu hardware puedan entender. Es por eso que para cada combinación de hardware más sistema operativo se ha creado una máquina virtual de Java. Y como les dije antes, es un programa más simple. El bytecode es una especie de programa compilado Java que corre igual en todas las máquinas. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes tu código Java, tú lo compilas, se genera el bytecode, ese bytecode tú se lo pasas a la máquina virtual de Java, la máquina virtual de Java lo traspasa, lo traduce a un lenguaje binario que pueda entender tu sistema operativo en conjunto con tu hardware, ¿ya? Esa combinación. Y es ahí donde se puede ejecutar tu programa Java en tu computador, independiente de donde hayas codificado este código. ¿Ok? Profesor, Cuéntame. pero entonces igual depende, por ejemplo, el computador que uno tenga de la velocidad en que corre el programa y todo eso. Porque, Ah, sí, sí, ya. por supuesto. Por supuesto que el programa, perdón, tu computador, tu combinación hardware y software puede afectar el rendimiento de tu programa, ¿cierto? Sí, También pueden afectar cosas como cuánta memoria tiene, en fin. Al final, lo único que hace la Java Virtual Machine es hacer una traducción para que tu programa sea compatible con el sistema operativo que estás utilizando y con el hardware. Pero cómo va a funcionar ese programa en tu computador, por supuesto, va a depender de las especificaciones de tu computador. ya. ¿Ya? Esa fue la pregunta. Continuamos. Entonces, para visualizarlo de otra manera, nosotros tenemos el texto fuente de nuestro código Java, el cual lo podemos crear a través de un PC, ¿cierto? Un Mac o un sistema operativo Unix o algún sistema basado en Unix como Linux. Y al compilarlo en algunos de estos entornos se genera el bytecode, ¿ya? Y luego a través de la máquina virtual, ¿ya? De tu computador, se va a generar el ejecutable. La compilación se hace a través de un comando que se llama javac o javac, ¿ya? O Java Compiler. Y para ejecutar tu programa se utiliza otro comando que se llama java. ¿Ok? Entonces vamos a ver en detalle cómo es la compilación y la ejecución de un programa. Entonces, tenemos de nuevo el texto fuente en cada uno de los entornos posibles donde podemos codificar nuestro programa. Al compilar se pasa al bytecode, que es este lenguaje intermedio que utiliza Java, y el bytecode se traduce a través de la Java Virtual Machine a cada uno de los entornos donde tú lo puedes utilizar. Entonces, el mismo código podría funcionar en un PC normal con Windows, en un Mac, en algún sistema operativo Unix, ¿cierto? Incluso, y dependiendo de las especificaciones que le dé a tu programa, podría incluso funcionar en entornos de celulares o Android, ¿ya?
Entonces, ¿cómo vamos a trabajar o codificar en Java? Entonces, vamos a abrir un pequeño ejemplo acá. Dame un segundo. Entonces, acá vamos a ver el programa. Perfecto. Entonces, la forma de codificar es la siguiente. Primero, pasamos por toda la etapa de diseño, que sería todo el proceso el cual nos permite tomar los objetos del mundo real y transformarlos en objetos de software, ¿ya? Una vez que nosotros hemos diseñado, podemos empezar a escribir nuestro código en el cual tenemos que usar un editor. Si eres suficientemente valiente, incluso podrías ocupar un bloc de notas para escribir código Java, no hay ningún problema, ¿ya? Pero la verdad que existen entornos integrados que son los famosos IDE, de los cuales ya habíamos hablado en la clase anterior, los cuales facilitan mucho esta labor. Por lo tanto, yo recomiendo bastante que ustedes utilicen algún IDE como los que vimos en la clase anterior, ya sea Eclipse, NetBeans o el de su preferencia, ¿ya? Entonces, a través del editor, ustedes van a generar unos archivos que van a tener extensión .java. En ese archivo o conjunto de archivos van a estar definidas las clases de tu programa, con sus métodos y sus atributos, y las distintas interacciones entre las clases, ¿ya? Entonces, bueno, en este ejemplo en particular, estamos creando un solo archivo Java, que se llama firstsample.java. Luego pasamos al proceso de compilación, utilizando, como les dije, el comando Java Compiler, el Java, a través de la siguiente sintaxis. Ustedes ponen Java firstsample.java, es decir, pones el nombre del comando, que en este caso es Java, y después pones el nombre del archivo o el conjunto de archivos que tú quieras compilar. En este caso estamos compilando solamente esta clase y por eso damos ese nombre solamente. Eso va a generar un conjunto de archivos que tienen ahora extensión .class, ¿ok? Que van a tener la información de las clases, sus métodos y sus atributos y sus distintas interacciones a través de un bytecode, ¿ya? Este bytecode es el que se va a pasar al comando Java. Entonces recuerden, el comando Java lo que hace es toma el bytecode y lo traduce a un binario que es el que se puede ejecutar. Entonces, a través de el comando Java y luego el nombre de lo que queremos ejecutar, se va a ejecutar el programa. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece acá? Entonces tenemos el comando de compilación y luego tenemos el comando de ejecución. El comando de compilación genera el código byte, mientras que el comando de ejecución hace esta traducción del bytecode a un lenguaje que pueda interpretar la máquina real, ¿ya? Entonces recuerden que Java, como dijimos antes, es el programa que corremos para crear la máquina virtual, donde el bytecode es ejecutado y equivale a una interpretación en la máquina real. Es decir, Java va a ser el programa encargado de hacer esta traducción. Y como les dije anteriormente, la verdad que este proceso que aparece acá puede resultar muchísimo más sencillo en los llamados IDE, ya que son estos Integrated Development Environment, o sea, entornos integrados de desarrollo, ¿ya? A pesar de que puede ser mucho más sencillo trabajar con Eclipse incluso para compilar y ejecutar programas porque son simplemente apretar botones, recuerden que, para las tareas por lo menos es necesario que ustedes prueben sus programas a través del entorno Aragon, ¿ya? Entonces, la forma de compilar y ejecutar programas a través de Aragon va a ser a través de estos comandos. Por lo tanto, algunos consejos que le doy en cuanto a las tareas en este tópico. Pueden ir probando desde ya sus códigos, pueden desarrollar sus códigos en un IDE sin ningún problema. Luego subir estos, vi la mano levantada, dame un segundito. Luego subir estos códigos a Aragon, ¿ya? Y probarlos ahí.
O lo otro que pueden hacer también es simplemente a través de un sistema operativo Linux, ya sea a través de una instalación en sus computadores o a través de una máquina virtual incluso, pueden ir probando los códigos a través de la consola Linux, que debería con mucha probabilidad funcionar exactamente igual. De todas maneras, a pesar de que los prueben en Linux, hagan la prueba final en Aragorn para asegurarse de que su programa funciona bien. ¿Ok? Ahora voy a... un segundo. Vamos a... Valentina, cuéntame. Que yo el otro día hice un programa en Ujú. Eclipse Perfecto. con varias clases y herencias y con un ¿Ya? main Perfecto. y en el Eclipse me funcionaba bien, me arrojaba el mensaje que yo quería y todo, pero después ¿Ya? cuando lo quise hacer por la terminal, ¿Ya? no supe, luego lo hice como usted dijo, pero como tenía varios archivos, eh, los tenía que poner Ah, todos, ¿cierto? claro, exactamente. Es que la compilación, es que eso es un tema que vamos a ver, pero lo vamos a ver en detalle, no te preocupes de todas maneras. La compilación se compila al bytecode todos los archivos Java que tú hayas creado, y luego en la ejecución tienes que fijarte en cuál es efectivamente la clase que tiene el main, que va a ser la llamada inicial. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en detalle, así que no te preocupes de eso todavía. Ya. ¿Ya? Gracias por la pregunta. Ok. Continuamos. Entonces, como Profe, les dije, sí, cuéntame. Aragon ya viene con la máquina virtual de Java. Sí, bien instalada. Bien instalada. Ah, ya, ya, Vienen gracias. los dos comandos, javac y viene el comando java. Ya, Ok, así gracias, que no profe. deberían tener problemas para utilizarlo. Ya, continuamos. Entonces, como le dije, para escribir tu texto simplemente necesitas un editor de texto. ¿Ya? Entonces, por supuesto, ustedes pueden utilizar, qué sé yo, Nano, Vim, un bloc de notas incluso si quieren, cualquier cosa que les sea cómodo, la verdad que no hay problema en el momento de codificar código ya, pero es buena idea utilizar ambientes integrados de los que llamamos los IDE, ¿cierto? Para facilitarles su trabajo, ¿ya? Entonces, la verdad que la mayoría de estos editores, de estos IDE, vienen con algunas ayudas que les permiten a ustedes ahorrar bastante tiempo. Por ejemplo, el coloreado de algunas palabras reservadas, el tema de la indentación, algunos vienen con autocompletación, incluso para que no sea necesario que ustedes memoricen cada uno de los comandos. Veo que hay algo escrito en el chat, un segundo. Ah, profe, si yo creo punto Java en un main, por ejemplo. Importo la clase que solicito compilar. Leo la pregunta, profe, y si yo creo varios puntos Java en un main, esa frase la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Cómo creas varios puntos Java en un main? ¿Ya? Los puntos Java son archivos. A lo mejor lo que tú me quieres decir es que si tú creas varias clases en el archivo del main, si fuera así, la verdad que eso es una mala práctica. Por lo general tú lo que tratas de hacer es que cada punto Java represente una clase distinta. Ignoro si poniendo varias clases en un archivo eso te funcionaría, me parece que no, pero lo que se hace es que se utiliza una clase por cada Java. Ahora, si tú tienes un programa que está compuesto por varios puntos Java, tienes que compilar todas las clases, incluido la clase que tenga el main, ¿ya? Y eso después es lo que tú pasas al archivo, perdón, al comando Java. Profe, Profe, dame un segundito, leo las preguntas y respondo la otra, para que vayamos avanzando. Disculpa, ¿ya? Profe, ¿debería tener un archivo .java por cada clase o puedo en un puro archivo Java tener todas las clases? Me parece que no se puede. De todas maneras, es muy, a pesar de que se pudiera, como les digo, creo, por ejemplo, en C++ que se puede tener varias clases definidas en un mismo archivo. De todas maneras, es mala práctica. Tengan la sutileza de tener sus clases separadas por archivo. Si tengo clases que heredan de otras, ¿debería ponerla en el mismo archivo? No, insisto, cada clase debería ir en un archivo distinto.
La forma en que tú agregas la herencia es simplemente agregando de la misma manera que tú agregarías bibliotecas, por ejemplo, en el entorno C o en Python, se hace de la misma manera, ¿ya? Atom es bueno también. Si ustedes pueden utilizar el IDE o el editor que ustedes necesiten o que les acomode más para escribir en este lenguaje, ¿ya? Sí se puede hacer clases, son clases de anidad, se supone. Ah, bueno, si tú tienes una clase dentro de otra, eso sí se puede hacer, ¿ya? Definir una clase dentro de otra. Ah, no sé hasta qué punto lo recomiendo, como que se ponen un poco, ¿cómo decirlo?, enredados los códigos. La persona que me iba a hablar por micrófono, Sí, era yo, no cuéntame. tenía una de las dudas que ya resolvió de mis compañeros que si era la práctica común era colocar las subclases en el mismo archivo que la clase Ya, de la superclase, pero ya, no, se trata de dejar todo como clases separadas. ya, Esto permite también un tema de orden en el código, así claro, sí. que, ya, así que tratemos de no forzar a Java a hacer cosas, a pesar de que las puede hacer, tratemos de mantener un cierto orden. Les va a ayudar a ustedes, sobre todo cuando estén trabajando en los proyectos, si deciden utilizar Java como lenguaje en sus proyectos, les va a ayudar mucho al momento de leer el código que tengan todo separado de buena manera. ¿Ya? Continuamos. El sistema de desarrollo que se utiliza para Java es y ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, es el JDK, ¿ya? El JDK. Entonces, de este JDK existen varias versiones. En este curso en particular vamos a usar la versión estándar del JDK, pero existen algunos que, por ejemplo, sirven para sistemas que tienen menos capacidades, como por ejemplo puede ser una Raspberry o algún otro sistema de microcontrolador que necesite Java. Se pueden utilizar algunos de el Java ME, que es para, como les digo, edición para microcontroladores. También existe una versión de Java que permite trabajar con sistemas que tengan, por ejemplo, sean sistemas distribuidos, es decir, sistemas de larga escala, que es el Enterprise, y perdonen acá el error de el error de ortografía acá, el Enterprise Edition, que es para uso avanzado y para sistemas que tienen una larga envergadura, ¿cierto? Que se utilizan para sistemas, por ejemplo, distribuidos, etc. Acá simplemente vamos a utilizar la versión estándar, ¿ya? Que nos permite trabajar con aplicaciones relativamente sencillas. Y con eso terminamos la primera parte, que es la introducción a Java, perdón. Hasta este punto, ¿dudas o consultas? Vamos a aprovechar de dar algunos ejemplos antes de pasar a temas más de codificación. ¿Hasta acá hay algo que no se entienda? ¿Alguna duda, consulta, reclamo, Profe, sugerencia? tengo una Cuéntame. duda, pero sobre las clases. Ok, cuéntame. Que si, por ejemplo, una persona se puede convertir en un estudiante en un método después de haber sido creado, como una subclase, A ver, ¿cómo fue eso? Tú me dices, ya, que si en tenemos un la, método, a ver, si en espérate, un tenemos la método clase puedo, persona, ¿ya? Persona acá, y acá tenemos la clase estudiante. ¿Qué clase es la que tiene el método? persona, si después Persona. persona Entonces, vamos a puede ponerle pasar a ser F al medio. estudiante. Si una persona puede pasar a ser estudiante, ¿en qué sentido te refieres a esto? Si tú puedes utilizar Como el editar el método, método. si estudiante puede sobreescribir el método F, Claro, es decir, si a ver, quiero entender lo que me estás preguntando. Si estudiante tiene un método F acá, pero que tenga un funcionamiento distinto al de persona, ¿es eso? a ver, es como si después de que haya sido creado el método, usando persona, ¿se puede Ya. convertir a usar estudiante? A ver, estoy tratando de entender. A ver, tú me dices que si estudiante puede utilizar este método, ¿es eso, no? Más o menos. A ver, es que partamos del concepto de la herencia, ya para entender cómo para ver si estoy entendiendo bien tu pregunta. Cuando tú eres un estudiante,
vas a heredar todos los métodos y atributos de persona. Entonces, en este caso, por herencia, estudiante hereda de persona, estudiante va a tener internamente definido el método F, no porque tú lo escribas, sino porque tú lo heredas de persona. Entonces, tú puedes crear el objeto P que pertenece a la clase persona y ejecutar el método F, o puedes tener el objeto E que pertenece a la clase estudiante y también perfectamente puedes ejecutar el método F, a pesar de que no sea persona. Pero digo, ¿en algún método se podría tener a una persona y después editarlo en el método mismo como para que sea un estudiante? ¿Como para darle los atributos que le faltan? Tú hablas de un método, así como, por ejemplo, acá una función, por ejemplo, un método externo, Sí, que recibe una persona. sí, Ya, ahora te entendí, perfecto. lo había Entonces, explicado mal. no te preocupes, acaba de resolver dudas. Entonces, mira, ya, imaginemos que tenemos un método por acá que pertenece a alguna clase cualquiera. Y esto lo habíamos explicado, creo, de hecho, la clase anterior. Entonces, definimos que este método F recibe una persona, ¿ya? P. Entonces, acá hay dos posibilidades. Como estudiante es persona, la verdad que si tú acá llamas a F, vamos a utilizar estas mismas variables que tengo definidas acá. Si tú al método F lo llamas con este objeto, E, no hay ningún problema porque estudiante también es persona, sin hacer ninguna modificación. ¿Ok? Entonces, ahora, si tú, por ejemplo, quieres que explícitamente haya un método F también, pero que solo reciba estudiantes, lo puedes hacer sin ningún problema. Tú puedes definir F que recibe estudiante. Entonces, cuando tú llames a la función, o sea, al método F, con un objeto, va a depender de qué tipo es el objeto, si voy a llamar al primer método o al segundo método, ya que es lo que habíamos visto del tema del polimorfismo. Entonces, tú puedes redefinir un método, aunque tenga el mismo nombre, para que acepte o una persona o un estudiante. ¿Habré contestado con eso la pregunta? O sea, una parte sí, pero me refiero a si habrá como una función, o sea, según lo que tenía entendido, los ¿Ya? métodos eran como las funciones, ¿o no? Sí. Si se podía hacer alguno para que recibiera una persona, pero que cuando terminara el método, convertiera a esa persona en un estudiante, Que como recibiera esa darle más persona, atributos. sí, por supuesto, internamente, sí, totalmente, tú internamente dentro del... Es una función propiamente, entonces tú, acá también existe este tema de la conversión de tipos, entonces no hay ningún problema en que tú una persona, tú por ejemplo, mira, estas son cosas interesantes que se pueden hacer. A pesar que, espero no enredarlos con esto, porque esto es sintaxis de Java que todavía no hemos visto. Entonces, considera que creamos un objeto P, que es de tipo persona. ¿Ok? Entonces, con esto solamente estamos definiendo la variable en Java, al poner esto. Entonces, ahora hay que asignarle, a través de la sintaxis de Java, un objeto propiamente tal a esa variable. Entonces, la forma de hacer esto, que lo vamos a ver, como les digo, cuando vemos sintaxis de Java, es poner P es igual a new persona. ¿Ya? Lo que estaba haciendo con esto es crear un objeto de tipo persona y asignárselo a esta variable. ¿Ya? Pero tampoco hay ningún problema con poner P, la misma variable que es de tipo persona, y poner new estudiante. Porque estudiante también es persona. Y de hecho, lo que estoy poniendo está pésimo, es al revés. Voy a cambiar el ejemplo antes que lo enrede más, chicos. Acá. Ahora sí. ¿Viste? Por adelantarnos, acá nos voy a terminar enredando. De nuevo, estudiante. Ahí sí. Entonces, si yo pongo E es igual a new estudiante, ahí sí. Lo que estoy haciendo acá es crear un objeto estudiante y asignárselo a la variable E. Pero si yo pongo E es igual a new persona, ahí sí. Persona. Esto también funciona, porque un estudiante también es a la vez persona. Entonces, este objeto que estoy creando acá se lo puedo asignar a estudiante.
a una variable de tipo estudiante. ¿Ya? Entonces se pueden hacer conversiones de tipo, tú puedes tomar este P y asignárselo a un estudiante y agregarle los atributos propios de un estudiante, no hay problema, porque una persona también es estudiante, ¿ya? Pero eso lo tienes que hacer internamente dentro del código de la función. Ya, profe. Esa era mi pregunta. Gracias. Ya, listo. Espero no habernos enredado con esa última explicación, ahí cometí un pequeño error. Hacer downcasting. Sí, se puede hacer cast, ¿ya? Entre variables, pero eso también, como les digo, lo vamos a ver en más detalle y vamos a ver qué detallitos hay que tener presente cuando hacemos casting entre clases, ¿ok? Pero sí se puede hacer perfectamente. Continuamos acá. Entonces, antes de que pasemos al siguiente tema, ¿hay alguna otra consulta? Entonces, vamos acá a ver un primer ejemplo, que es muy parecido a uno que habíamos visto en un par de clases anteriores. Entonces, miren, acá yo estoy utilizando un editor de texto, la verdad que bien sencillo, ¿ya? Este es el equivalente, aunque tiene algunas otras cosas adicionales, pero es como el equivalente a Notepad que existe para Linux, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá es simplemente creamos una clase que se llama FirstSample, que no tiene atributos y tiene un único método, ¿ya? Que es el método main, ¿ya? Entonces vamos a ver cada una de las partes de este código que están envueltas acá. Lo que estamos haciendo es crear, y estas palabras todavía no las pesqué, vamos a hablar de ellas en su momento. Estamos creando una clase que se llama FirstSample. Y todo lo que está acá entre medio de estas llaves, esta de acá y esta de acá, es todo el código que define la clase. Por lo tanto, dentro de esta parte van a ir todos los métodos, todos los atributos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como les dije, solamente va a ir un método, que es el método main. ¿Ya? Entonces, en este caso, vuelvo a insistir, no se preocupen de esas palabritas, las vamos a ver. Lo único que estamos haciendo es crear un método que se llama main. Este método, al igual que las funciones, tiene entradas y tiene salidas. En este caso definimos que la entrada va a ser un string, una variable de tipo arreglo de string, ¿ya? Y la salida es void, es decir, no tiene salida. Y lo único que está haciendo es imprimir por pantalla este mensaje de acá, ¿ya? Esto que aparece acá es el equivalente a el print que aparece en Python, o el printf, o el cout que aparece en C o en C++, ¿ya? Entonces, lo único que estamos haciendo acá es imprimir por pantalla este mensaje. Entonces, vamos a ver cómo es el proceso de compilar y ejecutar este archivo. Entonces, acá lo que tenemos es el archivo llamado firstsample.java, que es el que acabo de abrir. ¿Ok? Entonces, vamos a compilarlo a través de el comando Java. Ahora, si se fijan, luego de la compilación aparece un nuevo archivo, que es firstsample.class. Si tú tratas de leer este archivo, la verdad que aparecen cosas bien raras, porque este es supuestamente el bytecode, ¿ya? Es por eso que aparecen estas cosas raras entre medio, ¿ya? Entonces, la forma de ejecutar este programa es poniendo Java y el nombre del archivo que queremos, del programa que queremos ejecutar. En este caso es FirstSample. Al ejecutar esto con el comando Java, aparece el mensaje que pusimos en el print ln, ¿ya? Y es hello Sansanos, you are welcome to Elo T29. ¿Ok? Entonces esta es la forma de compilar en Java. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora un poquito más complicado. Entonces miren, y esto acá necesito abrir dos archivos para que lo vean todos. Vamos a abrir el segundo archivo. Punto. ¿Ok? Entonces fíjense.
Ahora vamos a ver el ejemplo de qué pasa cuando tenemos varios archivos Java, ¿ok? Entonces, acá hay un pequeño error, vamos a cambiarlo al tiro. Entonces, en este segundo ejemplo, vamos a tener una clase definida en un archivo llamado .java, que va a definir los métodos y atributos de una clase que estamos definiendo, que se llama punto. Y luego, en otro archivo, vamos a tener la clase encargada de ejecutar el programa. Entonces, siempre van a tener al menos una clase, que es aquella clase encargada de ejecutar tu programa. En este caso va a ser la clase que contenga el método main. ¿Ya? Entonces, fíjense, en este archivo de acá, .java, tenemos definido la clase punto, que es la que vimos en la clase anterior, con los mismos métodos y atributos que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Tenemos por un lado los constructores, tenemos los métodos de cada clase, ¿ya? O sea, de esta clase. Y por otro lado, tenemos esta nueva clase que es la encargada de ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces esta clase está haciendo un montón de cosas que vamos a ver en detalle, ¿cierto? Que es crear puntos, que es lo que hacen estas líneas, insisto, lo vamos a ver en detalle, no se enreden con esto todavía. Y hacer algunas verificaciones entre los puntos, ¿cierto? Y mostrar algunos mensajes por pantalla para verificar esta igualdad. Entonces, miren, este punto de acá, nosotros habíamos dicho que si lo creábamos sin argumentos, tendría posición inicial 0,0, que es el caso de acá. En este caso, como estamos creando el punto con argumentos de entrada, tendrá valor 3,5, por lo tanto, en este caso, el punto tiene posición 3,5, en este caso también. Por lo tanto, sin entrar en mucho detalle en el código, el punto 1 y el punto 2 no son iguales, el punto 2 y el punto 3 son iguales, y el punto 1 con el punto 3 no son iguales. Por lo tanto, acá van a salir algunos mensajes que reflejen ese comportamiento. Entonces, insisto, no quiero que se enreden mucho con el código, simplemente quiero que vean el proceso de compilación. Y una mano levantada. Un segundo. Bernardo, cuéntame. Profe, tengo una duda en el código. Ya. ¿Cómo importa como este otro archivo punto? Vamos a verlo inmediatamente cuando compilemos, ¿ya? Ya. Ok. Entonces, miren. Ahora vamos a ir al directorio donde, y acá ténganme paciencia porque hay un montón de subdirectorios acá que tengo que meterme. Opciones, 2. Samples. Ok. Entonces acá, Java, vamos a hacer la compilación. Entonces tenemos que compilar ese archivo y el archivo que tiene la información de punto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren. Al compilarlos juntos, el solo hecho de que estén en la misma carpeta permite, en este caso, que sin necesidad de hacer import o algo del estilo, el archivo, en este caso, secondsample.java, detecte que al llamar a esta clase, que es la clase punto, simplemente por el hecho de estar en el mismo directorio, lo puede hacer. ¿Ya? Vamos a ver casos más complicados de qué es lo que pasa con clases que están en distintos directorios un poquito más adelante, pero el solo hecho de que dos clases estén en la misma carpeta, ya de por sí permite que estén en el mismo ámbito, y el hecho de compilarlas juntas genera que, ¿cómo se llama?, no sea necesario ningún tipo de import al respecto. ¿Ok? Sí, cuéntame. Entonces, como que revisa los otros archivos y las clases definidas en los otros archivos, ¿o es por Exacto. el nombre? Exacto. Bueno, es un poco de las dos. O sea, yo acá, en la clase secondsample, estoy llamando, si quieres decirlo de esa manera, a la clase punto. Entonces, él va a empezar a buscar dónde está la clase punto. Y lo primero que va a hacer es buscar en el directorio donde estoy ahora, que sería este de acá.
¿Te fijas? Entonces, en este caso, secondsample.java va a detectar que hay otro archivo que se llama .java que tiene la definición de esta clase punto. ¿Ok? Y como está en el mismo directorio, no va a tener problema en encontrarlo. ¿Sí? Entiendo. Ok. Profe, Cuéntame. y ya que esa línea, ese comando nos generó tanto un punto class para el punto y para second sample, uno perfectamente podría haber compilado cada uno por separado o no. Vamos a hacerlo, bien. Vamos a borrar los .class. Okay. Entonces, mira, Java, second sample, perfecto, Java, punto. No hay ningún problema. Ya, perfecto, ¿Ya? gracias. Listo. Entonces, ¿en qué estábamos ya? Entonces tenemos, nuevamente, compilamos ambos archivos y cada una de esas compilaciones nos generó un .class asociado con el archivo. Por lo tanto, ahora vamos a ejecutar. ¿Cuál tenemos que ejecutar? Por supuesto, el que tiene el método main. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que ejecutar second sample. Entonces, ejecutamos esto y se ejecuta sin ningún problema el programa y aparecen todos los prints dependiendo de si los puntos eran iguales entre sí o no, según lo que aparece acá. ¿Ya? Entonces, insisto, no quiero ver en tanto detalle este código porque, por supuesto, vamos a explicar cada una de las cosas que lo componen cuando veamos la sintaxis de Java, pero quiero que entiendan el proceso de compilación. De esa parte, ¿hay dudas? Creo que no. ¿Sí? Ya, todo bien. Perfecto. Vamos a pasar entonces al siguiente tópico. Y ahora sí nos vamos a meter un poco más en lo que es el código de Java. ¿Ok? Vamos a tener una introducción ya al lenguaje. Entonces, vamos a ver nuestro primer programa en Java. Entonces, ya que vimos cómo era el proceso de compilación, vamos a utilizar ahora un IDE para que sea un poquito más sencillo esto. Entonces, en el intertanto que esto carga, de hecho, ya lo estaba cargando antes. No se demora mucho. ¿Hay alguna duda, consultas mientras esto carga? Profe, Sí, cuéntame. en el archivo punto las variables tenían el comando public. ¿Eso hace que las otras clases puedan utilizar estos atributos? ¿O? El comando public, mira, explicado bien brevemente porque lo vamos a explicar. La sentencia public lo que hace es que todos los métodos y atributos que estén definidos como public pueden ser accedidos desde cualquier clase, no solo desde la que definí. Por eso te digo, esto es un resumen que lo vamos a explicar en más detalle, entonces no hace mucho sentido a lo mejor si lo explico de esta manera. ¿Ya? ¿Y no sería lo mismo ponerle public a la clase en sí? Eso haría público todos los atributos y métodos, ¿no? Ah, claro. Sí, si tú pones una clase como public o privada, ¿cierto? O private, ¿cierto? La verdad que el alcance que va a tener esa clase va a ser distinto. Entonces puede que la clase en sí misma no se pueda visualizar desde otras clases. Entonces, hay un tema ahí que lo vamos a revisar en más detalle cuando veamos public y private y todo lo intermedio. Gracias. Ok. Entonces, creo que esto ya abrió. Gracias por el relleno. Entonces, acá vamos a pasar por todo el proceso que ya hemos visto en una de las clases anteriores. Vamos a crear un proyecto Java, que le vamos a poner, vamos a ponerle igual que el programa que está acá. First sample. First sample. ¿Ok? Perfecto. El módulo da lo mismo. Perfecto. Entonces acá, dentro del source, vamos a simplemente crear new. Se podía crear un paquete, pero como no hemos hablado de los packages todavía, vamos simplemente a crear una clase.
¿ok? Que va a ser de tipo public, que va a contener el main, ¿ok? Ah, y le tenemos que poner un nombre, por supuesto. Vamos a poner first sample, ¿ok? Perfecto. Tal como aparece acá. Entonces, acabamos de crear una clase llamada firstSample, cuyo único método es el método main. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es simplemente mostrar un mensaje por pantalla, que es system.out print ¿ok? Acá deberíamos poner el... A ver, un momento, acá vamos a crear un paquete. Realmente los IDEs se marean con el tema de los paquetes. Se llama un paquete. Voy a poner la first. Vamos a ver aquí. Save. Acá vamos a ver. Vamos a crear la clase de nuevo. First sample. Con el método main. Nuevamente. Ahí sí. Perfecto. Vamos a correr. Perfecto. Ahí sí. Entonces, fíjense. Acá, no se fijen en esta parte del package todavía, acá para evitarle problemas al IDE solamente. Entonces, acá lo que estamos haciendo es crear una clase que se llama firstSample, y recuerden, como es una clase, tengo que definir sus métodos y atributos. En este caso no tiene atributos, y solamente tiene un método que es el método main, en el cual vamos a poner un código que es el print, ¿ya? Y esto se pone system.out.println, hola, estudiante. ¿Ya? Lo guardamos y vamos a ejecutarlo. Y acá abajo aparece el mensaje o el estudiante. ¿Perfecto? Entonces esta sería la forma de hacer lo mismo en su IDE Eclipse, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Entonces, Profesor, una duda. cuéntame. Ahí en el IDE, ¿qué era eso que se creó de módulo.java? Ah, módulos, no nos preocupemos de eso todavía. Los módulos son algo adicional que permite el IDE, como una forma de ordenar código, pero no sé si lo vamos a alcanzar a ver por lo menos en esta clase, pero más adelante deberíamos verlo. Así que, insisto, como estamos introduciendo elementos uno en uno, estoy tratando de que no se enreden conceptos. ¿Ya? Ya. Listo. Gracias. Entonces, vamos de a poquito entonces. Miren. Algunas cosas que tienen que saber al momento de escribir un código Java. Todo programa Java tiene que tener al menos una clase, ¿ya? En este caso, como vieron, para nosotros ejecutar este programa Java, que era sencillo, tuvimos que crear una clase que era la que internamente tenía el método main, ¿ya? Y por lo tanto, todo programa Java debe tener el método main definido en alguna de las clases. ¿Ya? Entonces, va a haber, dentro de todas las clases que ustedes creen, debería haber una que es la encargada de ejecutar su programa, que es la que tiene el método main, y la definición del método main es a través de esta sintaxis. Esta parte de acá todavía, insisto, no la tomen en cuenta porque vamos a explicar qué significa cada uno de estos elementos, a lo mejor incluso en esta misma clase, pero necesita tener esta sintaxis. Y por supuesto, al ser un método, tiene que tener entradas y salidas. ¿Ya? Y luego de esto viene el código que ejecuta tu programa general. ¿Ok? En este caso solamente estamos poniendo un print por pantalla que dice Hello Sunset. ¿Ok? Entonces, como vimos antes, se compila de esta manera utilizando el operador Java, ¿ya?
Entonces, el nombre del archivo fuente y la clase visible desde fuera definida en él deben llamarse igual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el archivo fuente, el nombre del archivo y la clase dentro de ese archivo deben llamarse igual. Por ejemplo, en este caso, nosotros creamos una clase que se llama firstSample, por lo tanto, el archivo debe llamarse firstSample.java. ¿Ya? Esto se usa así para identificar del archivo en cuanto a la búsqueda de ¿cómo se llama? De otras clases. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, en el caso anterior, creamos una clase que se llama punto, por supuesto, que si yo la llamo desde otro archivo, voy a buscar el archivo que se llame punto.java para buscar a la clase punto. ¿Ok? ¿Hay algún micrófono abierto? ¿Alguna consulta? Ok. Entonces, de aquí vamos a ver cómo tenemos que crear un objeto y ser capaces de invocar un método del objeto. Entonces, la sintaxis para crear un objeto es la siguiente. Vamos a definir, por ejemplo, acá cómo vamos a crear un objeto de tipo punto. ¿Ok? Entonces, en este caso, la sintaxis es la que aparece acá. Creamos una variable, en este caso llamada p, que es de tipo punto. ¿Ya? De la misma manera que ustedes, por ejemplo, ponen int x, ¿cierto? Y esto crea una variable que se llama x, que es de tipo entero. Acá es lo mismo. Tú estás creando una variable que se llama p, que es de tipo punto. ¿Ok? Entonces estás creando una variable p que es de tipo punto. ¿Ok? Ahora, a esta variable tienes que asociarle la creación de un objeto, de tipo punto, por supuesto. Entonces, ¿cómo hace eso? A través del operador de asignación, tú le indicas que lo que esté a la derecha del operador de asignación es lo que yo voy a asignar en la variable p. En este caso, como vamos a asociarle un objeto de tipo punto, tenemos que utilizar la siguiente sintaxis. Creamos un nuevo objeto punto. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá va a crear un nuevo objeto punto y el resultado de esa creación se asigna a la variable p. Por lo tanto, ahora p tiene internamente toda la información de ese punto. ¿Ok? Por lo tanto, como tiene toda la información de ese punto, es un objeto ahora de tipo punto, tú puedes llamar a los métodos y atributos que estén contenidos en P. Entonces, por ejemplo, para llamar al método equals definido en punto, tú pones el nombre de la variable, que es P, punto, equals, que es el nombre del método, y por supuesto, ahí lo puedes utilizar tal cual como si fuera una función de C o una función de Python, ¿cierto? Si tiene método, o sea, si tiene argumentos de entrada o salida, simplemente los tienes que indicar acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos a través de la variable P, estamos llamando al método equals, con entrada otro punto, donde otro punto es una variable que se llama otro punto, que es de tipo punto. ¿Ya? ¿Hasta acá dudas? Profe, Cuéntame. ¿hay alguna otra forma de llamar al método equals? Desde un objeto no. Y tal cual como está definido, no. Tienes que crear una variable y desde la variable llamas al método equals. ¿Ya? Sin embargo, tú podrías hacer una modificación a la clase que está creada para que sea un método estático, que es justamente lo que aparece acá. ¿Ya? Tú con un método estático es posible que tú llames a un método de una clase sin la necesidad de crear un objeto. ¿Ok? Porque fíjate acá, para nosotros poder llamar al método equals, necesitamos la creación de un objeto, donde esa creación está definida en esta línea de acá. ¿Ok? Sin embargo, puede darse el caso de que nosotros queramos llamar al método sin necesidad de la creación de un objeto. Eso se puede hacer siempre y cuando tú definas a tu método como un método estático.
Los que recuerdan, los que hayan dado estructura de datos y algoritmos, o los que hayan dado seminario de programación, se recordarán de que la notación, no sé si esto lo ven en estructura de datos, eso ahora no estoy tan seguro. Pero se acuerdan de los tipos de memoria que existían, por lo menos en estructura de datos. En la estructura de datos teníamos la memoria estática y la memoria dinámica, donde la memoria dinámica está en el tema del heap. ¿Ya? Cuando tú defines algo en memoria estática, eso quiere decir que esa memoria es estática, es decir, que no varía, puede variar su contenido, pero la memoria en sí no varía durante toda la ejecución del programa. ¿Ya? Por lo tanto, cuando tú creas un método como estático, eso quiere decir que se almacena en memoria estática, por lo tanto ese método no necesita la creación de un objeto para ser llamada, porque está en memoria estática. ¿Ya? Entonces esto se da en algunos casos, como por ejemplo en la clase mat, que es una clase definida dentro de Java, dentro del JDK. Puedes llamar algunos métodos sin la necesidad de crear un objeto de tipo mat, ¿ya? Como por ejemplo el caso del método abs para sacar el valor absoluto. Puedes llamar a ese método sin la necesidad de crear un objeto de tipo mat. ¿Ok? Entonces, pero volviendo al caso anterior, tal cual como estaba definida la clase punto, la única forma de llamar al método equals es a través de la creación de un objeto. ¿Ok? Pero, profe, por Sí. ejemplo, ahí P llama al método como con un punto, ¿cierto? Sí. Pero ¿hay alguna otra forma para llamar a ese método mediante el objeto? Por ejemplo, cuando teníamos estructuras y los creamos ¿Ya? como tipo punteros, se podía acceder con una flecha. No sé si me entiende la pregunta. Ah, sí, sí, sí. No, esta es la... Sí, sí, ahora te entiendo. Por tema de sintaxis te refieres. Sí, sí. Ya. No, la verdad la sintaxis en Java es más sencilla. ¿Ya? La forma de acceder a través de este operador, el puntito que aparece acá. ¿Ya? No, ya, solamente el Claro, punto. exactamente. Esto en C++ tenía sentido porque tú tenías que utilizar notación de punteros, ¿cierto? Cuando tú tenías cosas en memoria dinámica. Porque recuerda, cada uno de estos elementos en Java siempre se guardan en memoria dinámica. Si tú hubieras querido hacer esto mismo en C o en C++, la única forma para hacerlo era utilizando notación de punteros. Entonces, para la notación de punteros había una alternativa que era este tema de la flechita. En este caso no. Desde un inicio se define que la única notación es a través de punto. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, gracias por la pregunta. Entonces, como habíamos dicho antes, para ejecutar simplemente utilizamos el comando Java y llamamos a el método que tenga el método main. O sea, a la clase que tenga el método main. En este caso sería firstSum. ¿Ya? Entonces, como hablamos de métodos estáticos, que son lo más parecido a una función de tipo C, esto tiene cierto sentido porque al yo dejar un método en memoria estática y no necesitar la creación de un objeto para ser llamado, la verdad que es lo más parecido que tú podías tener a simplemente llamar una función. ¿Ya? Pero siempre los métodos, por más estáticos que sean, tienen que estar definidos dentro de una clase. ¿Ya? También pueden existir atributos estáticos, ¿ya? Es decir, la misma idea, puedes tener atributos que sean creados o sea, que sean utilizados sin la necesidad de crear un objeto. Como por ejemplo acá, el caso del atributo out de la clase system. Esto es un atributo, out es un atributo, que pertenece a la clase system y, como vieron ustedes, no fue necesario crear un objeto para llamarlo al momento de escribir el print line. ¿Ok? Como dice acá, system.out es un objeto al cual le podemos invocar el método println. Esto, como les digo, al ser estático no es necesario la creación de un objeto por parte de nosotros para poder utilizarlo. ¿Ya? Y pueden ver un poquito más de información en la documentación de Java relacionado con la Java SE, que es la que estamos utilizando nosotros. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien en la hora, no?
Creo que hemos avanzado un poquito más rápido, así que las otras clases. Así que por favor, si hay consultas, háganlas. ¿O está claro lo que estamos viendo? Perfecto. Entonces, respecto a los nombres de archivos fuentes, ya vimos que teníamos por un lado los archivos .java, que a través de el operador Java que aparece aquí, se compilan y se generan los archivos .class, que son los que tienen el bytecode, ¿ya? Como dice acá, para cada clase A instanciada en el programa, es decir, para cada clase, cualquiera sea esta, que sea llamada en el programa, el compilador de Java, este de acá, el Java, va a buscar el A.class correspondiente. ¿Ya? Es decir, para cada clase que nosotros queramos utilizar, cuando Java esté compilando, va a buscar el A.class que corresponde. Si no existe este A.class, lo compila desde el archivo A.java, que debe estar en alguno de los directorios digitados en la variable ambiente class.path. Y esto es súper importante. Entonces, a ver, ¿cómo es el entorno de trabajo de esto? Vamos a ver. Entonces, imagínense que acá tenemos una clase x.java, ¿okay? Que tiene la definición de la clase x. ¿Ok? Entonces, para compilar esto, nosotros utilizaríamos el comando java x.java, ¿cierto? Perfecto. Entonces, imagínense que acá dentro, en algún método, en el método f, por ejemplo, en algún momento ponemos y, qué sé yo, vamos a, ya que conocemos un poquito la sintaxis, vamos a crear var, estamos creando una variable de tipo y le vamos a crear un objeto, new y. ¿Ok? Perfecto. Entonces, fíjense, estamos creando la variable llamada var, que es de tipo y le estamos asignando un nuevo objeto de la clase y. ¿Ok? Esto quiere decir que la clase x, en su definición, necesita a la clase y que estamos utilizando acá. Por lo tanto, al yo ejecutar esta operación, ¿ya? Java va a buscar si en alguna parte está definida la clase i.java. Y va a tratar de compilarla si es que no existe el .class. ¿Ya? Recuerden que el operador Java lo que hace es toma los .java y los transforma en bytecode, ¿cierto? En los .class. En este caso, si el archivo i.java no tiene asociado un i.class, lo va a generar esta misma operación. ¿Ok? Si es que antes nosotros no hicimos, por ejemplo, java i.java. ¿Ok? Lo va a hacer. Si es que no lo hemos hecho antes, y esto no lo hemos hecho, al ejecutar esta línea de acá lo va a hacer. Ahora la pregunta es, ¿en dónde va a buscar el compilador si es que existe este archivo i.java? Lo va a buscar primero en el mismo directorio donde estás parado. Si tú, por ejemplo, estás en el directorio con usuario desarrollo, qué sé yo, y está ahí, en esta parte tú tienes tus archivos .java, primero va a buscar ahí, si es que en el mismo directorio está el archivo i.java y lo va a tratar de compilar. ¿Ok? Si no lo encuentra ahí, lo va a buscar en las variables, en unas variables de entorno.
¿Ya? Las variables de entorno son variables internas que tiene nuestro sistema operativo para indicar cosas que necesita el sistema operativo saber para funcionar. ¿Ok? Entonces, dentro de las cosas que guarda, que no nos vamos a referir mucho a eso, una de las cosas que guarda es el lugar donde se guardan todas aquellas bibliotecas o clases pertenecientes a Java. Para eso, dependiendo de si tú estás utilizando Windows o Linux, hay una variable, que creo que en Windows se llama ClassPath, que es una variable de tu sistema operativo Windows, que tiene la información de dónde se almacenan las clases. Y no estoy seguro si creo que en Linux también es la misma, se llaman ambas ClassPath, ¿ya? Entonces, esta variable, ClassPath, va a tener toda la información de dónde van a estar almacenadas, dónde va a buscar el compilador los archivos fuentes.java para tu programa. ¿Ok? Entonces, si el archivo el i.java, no se encuentra en el mismo directorio donde yo estoy trabajando, es decir, acá, lo va a buscar donde indique esta variable. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué tipo de información tiene el ClassPath. ¿Qué es lo que dice acá? Va a buscar el archivo en la variable de ambiente. Está acá, ClassPath. ¿Ya? Si a class existe, pero es más antiguo que el archivo fuente, bueno, va a volver a compilar el a.java. ¿Ok? Eso quiere decir que si nosotros hacemos alguna modificación en nuestro fuente, inmediatamente Java, el operador Java lo va a detectar y va a tratar de compilar nuevamente la clase A, en este caso, y va a generar de nuevo el bytecode. Por lo tanto, es bastante sencillo si es que existe alguna modificación. Luego, al ejecutar un programa P, Java va a buscar p.class e iniciar desde su método main. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros terminemos el proceso de compilación de todas las clases, vamos a ejecutar a través de la operación Java con la clase que tenga definido el método main. Si esta clase, si este programa hace referencia a otras clases, va a buscar los correspondientes archivos .class que deben estar o en el mismo directorio o listados en la variable de ambiente ClassPath. ¿Ok? Profe, Cuéntame. en el ejemplo cuando teníamos las clases punto, y si no me equivoco era first sample, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, ahí solamente era necesario compilar first sample en vez de first sample y punto, ¿cierto? Bueno, era second sample, si no me equivoco. Ah, sí, second sample, sí. Pero sí, no, te entiendo la pregunta. Bastaría con compilar, y de hecho podemos hacer la prueba para que lo vean. Acá, vamos a borrar todos los .class. Acá. Entonces, miren, Java, si recuerdan, second sample hacía uso, bueno, vamos a verificar que no haya ningún .class. Second sample era la clase que llamaba a la clase punto. Entonces vamos a compilar second sample.java. Perfecto. Y ahora vamos a ver cuáles son los .class. Fíjense que se generó el archivo secondsample.class, que es el bytecode relacionado con este archivo, pero como secondsample.java a su vez llama a esta clase de acá, detectó que no estaba compilado, por lo tanto lo compila. Y genera a su vez .class, que es el bytecode asociado con la clase punto. Por lo tanto, si ahora corro esto, funciona de igual manera. ¿Ok? Perfecto. Profe, Cuéntame.
Una consulta Sí, dime. para... Creo que se fue el audio. ¿Aló? Perdón, profe, ¿Aló? ahora sí. Ya, cuéntame. Para el programa My First Sample, ¿Ya? probé crearlo con un package donde tengo guardado el programa en mi computador. Y me di cuenta que al compilarlo, o sea, si lo compilo en ese mismo package donde yo lo creé, y de ahí ocupo el comando Java para hacer funcionar el programa, como que no me encuentra el archivo, pero si retrocedo un directorio y pongo Java señalando esa carpeta, como que me lo... Ya, es que por eso, como todavía no hemos visto los packages, yo la verdad, por eso traté de no ocupar el IDE en el primer ejemplo, a lo mejor fue mala idea usarlo. Como no hemos visto los packages todavía, el proceso del compilador va variando dependiendo de qué otras herramientas estamos utilizando. Los packages son súper útiles, pero como no lo hemos visto todavía, no es tan buena idea de que veamos cómo se compila en esos casos, ¿ya? Entonces, te aconsejo, si te es más fácil, generar solamente las clases y tratar de compilar de esa manera, utilizando solo las clases. Y después, en su momento, cuando expliquemos cómo funcionan los packages, vamos, por supuesto, también a abordar cómo es el proceso de compilación. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, creo que yo les puedo mostrar acá cómo se ve mi variable clase. En este caso está vacía. Ya. Entonces, miren, si nosotros quisiéramos compilar archivos.java que se encuentren en distintas carpetas, en esta variable de entorno tendríamos que actualizar cuáles son las carpetas que están almacenadas acá dentro. ¿Ok? Que se hace de manera muy parecida a lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Que es simplemente ver cómo hacer funcionar el JDK tanto en entorno Windows como Linux. ¿Ok? Entonces, miren. Para poder tener el compilador de Java, bueno, a no ser que hayan bajado, por ejemplo, NetBeans o algún otro IDE que venga con el JDK, la forma de hacerlo funcionar es la siguiente. Ustedes tienen que bajar el JDK desde la página de Oracle, que son los dueños de Java, y luego tienen que verificar que se haya incorporado, en la instalación que se haya incorporado la ubicación del compilador y de la máquina virtual al pad del sistema. El pad es otra variable de entorno que va a tener su sistema operativo, ¿ya? La forma de hacerlo es la que aparece acá, no me voy a detener mucho en eso, pueden revisarlo, simplemente tienen que acceder a esto. Puede que haya cambiado un poco en las últimas versiones de Windows, entonces en el caso de que esto esté distinto, como yo la verdad que es poco lo que he manejado Windows últimamente, me lo hacen saber y buscamos la forma en que esto funciona en sistemas Windows. Insisto en mi recomendación de que utilicen Linux para este ramo, para que se vayan ambientando con lo que tendrían que hacer en Aragón, ¿ya? Para que no tengan que tener tantos pasos intermedios, ¿ya? La instalación en Unix, la verdad que simplemente va a depender de ¿cómo se llama? Del gestor de paquetes que utilicen, ¿ya? Bueno, Unix es un tanto distinto a Linux, podría ser un poquito distinto a pesar de que Linux está basado en Unix. Por lo tanto, tendrían que igualmente bajar el JDK e instalarlo en caso de que el sistema de Unix que estén utilizando no tenga un gestor de paquetes. En Aragón esto no lo tienen que hacer porque ya está hecho. Y, no está la explicación para Linux. Bueno, de todas maneras, al ustedes instalar el JDK en su entorno Linux, esto automáticamente genera ¿cómo se llama? Las instalaciones en el pad que corresponda para que funcione. Sí, creo que yo podría mostrarles cómo se ve mi variable de entorno pad acá. Perfecto.
Entonces se fijan que acá están incluidas varios de las carpetas donde se buscan bibliotecas, ¿ya? Esto es lo que indica el PAD. Donde se buscan, no la biblioteca, sino que los ejecutables que se van a ejecutar en mi sistema, ¿ya? Entonces, dentro de toda la gama de carpetas que aparecen acá, aparecen aquellas donde están almacenados los comandos de Java, ¿ya? Entonces, simplemente, si es que por alguna casualidad su instalación del JDK no lo hace automáticamente, una forma de hacer funcionar los comandos Java es agregándolo al pad de esta manera que aparece acá, ¿ya? En su pad. Perfecto. Para ejecutar programas en Windows, tiene que simplemente lanzar una consola usando el comando cmd. Esto creo que lo puedo hacer en este computador pequeñito que tengo acá, que sería algo de este estilo. Acá simplemente ponen, vamos a ponerlo acá. En esta parte, ¿cierto? De su Windows 10, tienen que poner cmd. Y les va a aparecer una aplicación que es esta, el símbolo del sistema. Y esta es la aplicación donde pueden llamar a los comandos, a pesar de que yo creo que no tengo agregado en el pad las operaciones javac y java. Entonces no sé si esto va a aparecer. No. Como yo no tengo agregado esos programas Java y javac en el pad de este computador, no me aparecen acá, ¿ya? Pero si ustedes hacen este proceso de instalar el JDK y agregar estos comandos al pad, acá al momento de escribir debería aparecerles, ¿ya? Con tabulador pueden hacer el autocompleto. En Linux simplemente tienen que abrir un terminal. Esto lo pueden hacer, bueno, yo acá la verdad que utilizo una terminal que me es cómoda, que es Jquake, que es una terminal que se guarda en la RAM. Pero si la verdad no quieren complicarse mucho, pueden utilizar alguna de las terminales. Por ejemplo, en este caso Ubuntu tiene una terminal sencilla, y acá ustedes simplemente llaman a los comandos de Java y Java, simplemente desde acá, accediendo a la carpeta que corresponde. ¿Ya? Y como dice acá, por supuesto que esto se puede hacer de manera mucho más sencilla utilizando alguno de los IDE, como JGrass, Eclipse, NetBeans, o algún otro que les acomode utilizar. ¿Ok? Profe, Cuéntame. pero por ejemplo, si yo hago una tarea en el IDE Eclipse y después lo paso a Aragon, ¿puede existir como algún tipo de problema, algún error? No debiera, pero es buena idea probarlo, por supuesto, ¿ya? Porque, mira, por ejemplo, sobre todo cuando veamos los temas de interfaces gráficas, puede ser que tengas problemas al momento de visualizar cosas desde Aragon, porque tú tienes que tener un par de pasos adicionales para poder visualizar cosas, porque recuerda que la conexión con Aragon es solamente con una terminal. Entonces, para ver cosas que tienen una interfaz gráfica, tienes que hacer un par de pasos adicionales. De todas maneras, como te digo, no es mala idea probar, a pesar de que ¿cómo se llama? La posibilidad de que exista problema es mucho menor a la que tú tienes, por ejemplo, programando en C o en C++. Ley de Murphy, siempre es bueno probarlo, todo lo que estén codificando, una vez que lo terminen, probarlo en Aragon, por si existiera algún problema. ¿Ya? Pero en teoría no debería existir. Ahora, de la teoría a la práctica, siempre hay alguna excepción de cosas que pueden ocurrir. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? Estamos en la hora, creo. ¿Hay alguna consulta de lo que hemos visto hasta ahora? Insisto, estoy consciente de que estoy haciendo la clase un poquito más rápido que la clase anterior, así que puede que haya cosas que no estén tan claras. Así que me lo hacen saber. O me pueden consultar ahora. Ya, si no hay... Yo ando bien, profe, no hay problema. Que había visto ¿Perdón? esto el fin de semana. Ya. Había probado el Eclipse el fin de semana, entonces andaba más o menos... Listo, no hay problema. Entonces, bueno, de todas maneras, les aconsejo, yo sé que estos son puros detalles casi de configuración
el entorno de trabajo. Entonces les aconsejo, igual esta diapo está subida ya en la página de aula, revísenla, traten de instalar algún IDE o el entorno a través del JDK, etcétera. Y si tienen problemas, convérsenlo conmigo, ¿ya? No hay ningún problema de que me manden algún correíto o incluso podamos tener, si es que es muy necesario, podríamos incluso programar alguna clase adicional solo para instalar el entorno. Aunque no debía ser tan necesario, es relativamente sencillo. Así que, pero si fuera necesario, lo podemos hacer, no hay problema. ¿Ya? Así que, de todas maneras, revisen este material, mándenme sus consultas si las tuvieran. Pueden ser por correo o por el medio que ustedes estimen. Y eso, chicos, si no hay más consultas ahora, yo creo que dejamos la clase hasta acá. ¿No hay más consultas? Perfecto. ¿Hay un micrófono abierto? No, nada. Hasta luego, profe. Listo. Ya, chicos, cuídense, que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, que Chao, estén bien, profe. cuídense. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Cuídense, que estén bien. Hasta la próxima.